candidato. Sí. ¿Y cómo la llevas después del cambio? Bien, bien, entusiasmadísimo, ¿viste? La verdad que también venir a los medios se siente lo mismo, digamos, ¿no? Dicen, hoy me toca desde otro lugar para por ahí contar un poco sobre las propuestas, sobre las ideas que tenemos hacia adelante, pero es la misma mesa, esta mesa chica que tenés vos, en la cual me siento, te diría, casi entre amigos, en familia, ¿no? Y aparte con muchos datos, como siempre, Martín, ahora en vistas a una elección, pero también con los fundamentos de toda una historia. Y está Claudio Suchovicki. Claudio, buenas noches, ¿cómo estás? Un placer saludarlos, perdón la vestimenta, así quedé por el día del amigo. Si sabía que iba a estar Martín Tetazzi y Julio Bárbaro, me ponía saco y corbata o smoking, pero bueno, perdón. Está muy bien, y gracias por estar en el Día del Amigo, que no es un dato menor, ¿no? Porque es un día distinto, en muchas reuniones, así que, bueno, voy a arrancar a dos pantallas con Claudio y con Martín. Primero con el costado económico, que tiene que ver, Claudio, con este dólar. Contanos tu opinión respecto de este dólar tan caliente. Siempre el dólar, como decías, y gracias por mencionar también a Bulat en esto, es un precio más de la economía, pero refleja un estado de ánimo, un claro estado de ánimo. No tiene que ver con el presente y no hay una respuesta técnica. Contento en el rol que asume Martín ahora, pero creo que ninguno de los dos te vamos a dar una respuesta técnica si es caro o barato o lo que fuera. Es una expectativa que tiene la gente con respecto al futuro. Vos hacías una explicación perfecta en la editorial, no tengo mucho para agregar. Solo para decirte, y completando a lo que decía también recién Alfredo, que va a decir en su columna, a pesar de este tipo de cambio, a pesar de una devaluación, no estás licuando pasivo, porque en el fondo gran parte de la deuda se está ajustando por inflación que está siendo más alta. Y segundo, con este tipo de cambio, con tantas restricciones, si no vas a sustituir importaciones, por lo contrario, porque como decían recién, muchas empresas decidieron irse a pesar de este tipo de cambio. Lo que en algunas épocas la devaluación producía licuación y producía una economía más competitiva y sustitución de importaciones, hoy por falta de confianza, por falta de expectativa futura, por falta de no ver planes, sino solo restricciones. El otro día compartíamos, José, perdón que sea autorreferencial, pero la nota donde decíamos en La Nación que más de un plan de acción, lo único que estamos viendo son planes de restricciones. Mientras que vos veas que tienen que restringir y te preocupa, como te preocupa, no querés entrar a ese juego. Por eso me parece que el indicador tiene que ver con el futuro y no tanto con el presente. Martín, hablando de esto, esta tarde preparando el editorial hablaba con Marcelo Elizondo de la consultora DNI y me decía, mira, lo único que está primando es el prohibicionismo, y el prohibicionismo tiene un costo muy alto en la Argentina. ¿Crees que eso está pasando como medida? Sí, tal cual. Y estás en el peor de los mundos porque ese dólar no es el que reciben los productores. Si vos tuvieras ese dólar de 182, que es un dólar de pánico, ¿no? Porque cuando vos convertís cualquier precio de la economía argentina a un dólar de 182, te da un precio baratísimo. En Argentina queda regalada respecto al resto del mundo. Estamos más baratos en electrónicos que Chile. Estamos más baratos en comida que un restaurante en Uruguay o en San Pablo, en textiles que Brasil. Estamos realmente en precio de remate. Entonces, si ese dólar de 180 fuera, o 182 fuera un dólar que recibieran los productores, bueno, tendrías un boom de exportaciones en Argentina también, pero ni siquiera se da esa situación. El productor recibe un dólar de 100 en el mejor de los casos y cuando le tocan retenciones recibe un dólar probablemente de 65. Entonces el dólar cuesta un montón, genera expectativas negativas, pero del otro lado del mostrador tampoco le sirve a los productores. Claro, tenemos aquí a Julio Bárbaro. Julio, vamos a compartir con vos y con toda nuestra audiencia un tape que nunca pierde vigencia y que tiene como protagonista Tato Bores. Y que tiene como protagonista el blanco y negro, pero lamentablemente el blanco y negro siempre es color en la economía argentina. Mirá lo que decía Tato. Fíjense que nosotros en lugar de pagar el dólar 30, 40, 50, 70, 80 o 90 mangos, lo estamos pagando a 135. Y si nos mojan la oreja, la vamos a pagar a 200 porque somos tipos ricos. Y todos compramos y todos juntamos y el día que tengamos muchos dólares podremos pegar un golpe fantástico. Yo les voy a explicar. Resulta que el dólar es la moneda norteamericana. El día que tengamos todos los dólares del mundo, iremos a Estados Unidos con la guita de ellos y nos van a tener que entregar el país. Julio, peronismo, dólar, radicalismo, dólar, cambiemos, Toto Caputo. Digo, cuando vos mirás la historia desde la vuelta a la democracia, y si van más atrás, aún peor. Pero digo,
¿Por qué el dólar es tan protagónico desde la política también? No hay proyecto de nación. Lo que vos planteabas hoy en tu editorial no es una coyuntura, son décadas. Y el mismo tema se ha vuelto crónico. Entonces, somos una sociedad impotente de generar un proyecto. Gane quien gane y tenga la mayor lucidez, si no es capaz de construir con el otro, no hay país. O sea, la diferencia entre Sanguinetti y Mujica en Uruguay es un acento, en nosotros es un proyecto. Entonces cada uno sale para un lado distinto. Y vos tenés una sociedad que se va como disolviendo, que lleva una decadencia que es brutal. Yo fui diputado en un país con 4% de pobreza, habito en uno con el 50%. Ahora, en eso, la política no le ofrece a la sociedad una solución, una esperanza. Entonces, vos decís el dólar es nada más que el espejo de una sociedad incapaz de reformular su destino. Un destino que hoy me contaba un empresario argentino que vive en Uruguay, que las casas de cambio de allá para comprar un dólar con pesos argentinos, mira, ni te digo la cifra, la cantidad de pesos que necesitas en Uruguay. Claudio, vos que venís del mundo financiero, ¿qué te dice eso? Digamos, me hablaba de hasta 900 pesos para un dólar, digo. Es que es eso. Los economistas, ahí Martín te dirá que es la falta de demanda de pesos incluso por parte de los argentinos. Y eso que le tenés que pagar una tasa de interés. Pero fíjate que los tres, y vos en tu editorial, coincidimos en lo mismo, ¿no? Que el dólar es la consecuencia, el precio del dólar no es la causa, es la consecuencia de la percepción que tenemos sobre el futuro. Y los argentinos están dolarizados. Mira, déjame un segundo nada más completando el informe, Tranquilo, sí. gran informe de Tato Bores. Si entras a la página de la Reserva Federal, si querés hacerlo ahora con tu producción, la Reserva Federal es el que emite todos los dólares. Y están numerados arriba, viste que los dólares están numerados. Ahora discutimos si son cara chica, cara grande, lo que fuera, pero tienen una numeración. Y dicen, la Reserva Federal dice, como es una exportación de dólares los que están fuera de los Estados Unidos, ¿dónde están esos dólares? Lo paradójico es que hay más dólares fuera de los Estados Unidos que dentro de los Estados Unidos. Los que financian el déficit americano somos todos nosotros que desconfiamos de nuestras monedas y ahorramos en una moneda foránea para nosotros. Lo simpático, en este caso, según la Reserva Federal, el mayor tenedor de dólares como país es Estados Unidos, pero después tiene más o menos 40.000 millones y otros 40.000 millones dando vueltas por el mundo, de los cuales el que más tiene es Rusia, con 80.000 millones de dólares físicos. El segundo, con más dólares que tiene, es China, con 50.000 millones de dólares físicos. Y el tercero es Argentina, con 50.000 millones de dólares físicos. Vos sabés que somos menos habitantes que en Rusia y en China. Por habitante, si lo dividimos, los 50.000 millones de dólares dividido por habitantes, según la Reserva Federal, hay promedio, en un argentino tiene 1.600 dólares. Yo sé que Julio Bárbaro debe estar diciendo hay un turno que tiene 3.200, pero bueno, por división, Argentina es uno de los países más dolarizados, claro, escondidos en caja de seguridad, en colchones, cada vez que dicen donde eso, vos digas. Digo, Claudio, cada vez que vos, Martín o alguien dice, digo, que no venga algún creativo, viste que en la Argentina siempre hay creatividad cuando se habla de este tipo de recetas, eso básicamente es porque no podemos confiar en el peso. Tal cual. Los políticos, vos fijate que si el político, es como que siempre hago el mismo chiste yo, y perdón por repetirlo, pero es, viste, José, vos me contratás a mí para hacer un trabajo o yo te contrato a vos y te pago con un cheque, vos me contratás a mí y me dices, Claudio, te devuelvo el cheque tuyo. No, yo cheques míos no acepto. Eso mismo somos nosotros con nuestra moneda. El argentino no acepta su moneda. El político argentino que dirige, yo siempre digo lo mismo, deberían... Martín, si ganás voy a pedir que cobres en bonos argentinos, porque es una medida de cobrar con tu gestión, porque un bono vale más o vale menos de acuerdo al déficit fiscal y a la gestión con la cual están gobernando. Pero lo mismo, vos ves que casi todos tienen dólares y en una caja de seguridad al tope, con lo cual vos decís, si estos tipos no confían que son los que están gobernando, ¿por qué va a confiar el resto? ¿Vos te imaginás si los políticos cobraran, yo ahora ya me pongo del otro lado, después cobrásemos, ojalá, en bono del Estado argentino? Entonces, los incentivos, cada día que vos decís, che, voy a hacer un día más de cuarentena, no, guarda, mirá que
Porque acá era fácil tomar las decisiones cuando la plata era la del otro, ¿no? Entonces, no trabajen, no trabajen, cierren, no vayan a trabajar. Y vos seguís cobrando, no, yo sigo cobrando igual. Ahora, el drama de la dirigencia política es cuando se enriquece la dirigencia y se empobrece la sociedad. Que ese fue el final de la nomenclatura en la Unión Soviética y en el fondo es el problema de la sociedad. O sea, nuestra dirigencia le va muy bien, con grietas, sin grietas, digo, ser un dirigente político, no un diputado, seamos claros, ¿no? Un diputado, yo he sido diputado, vos sabés hasta dónde uno tiene opinión sin poder. Pero la dirigencia política es hoy la vía de mayor enriquecimiento de la sociedad argentina en decadencia. Pablo, sumate con una pregunta acá a esta charla. A Martín Tetaz le quiero preguntar, ya que está entusiasmado con este tema de los bonos. Martín, ¿vos considerás que el gobierno está preparando o no va a dejar de, o no va a contener una posible devaluación después de las elecciones? Y en caso, porque a Cristina Kirchner dijo varias veces que no le interesa o que no le gusta devaluar, en caso de que no se devalúe, ¿la Argentina tiene posibilidades de volver a crecer seriamente de acá a 2023? Mirá, realmente no creo que vaya a devaluar el gobierno. Creo que en ningún escenario, ni ganando ni perdiendo, le conviene ni van a tratar de no devaluar, de hacer lo imposible por no devaluar. Y por otro lado, insisto, salvo cuando vos mirás el tipo de cambio real con Brasil, donde realmente estamos complicados, porque Brasil sí devaluó, entonces nos deja en una situación muy incómoda la competitividad con Brasil. Hoy eso está medio escondido porque no está bien todavía recuperado el nivel de actividad de los dos países y el nivel de comercio, pero el tipo de cambio real de Argentina, salvo el caso de Brasil, no está tan mal en realidad. Entonces, por eso te decía, 182 es más un precio de pánico. No, yo no veo, lo que sí veo, por supuesto, es que va a volver el dólar a aumentar lo mismo que la inflación. Esto que está haciendo estos meses no lo puede hacer siempre. No puede siempre mantener el dólar crece 1% y la inflación 3 o 4, no puede ser, porque empieza a generar una bomba hacia adelante. Pero lo que es más probable que ocurra después de las elecciones, el gobierno corrija un poquito y entonces el dólar empieza a aumentar lo mismo que la inflación, siga acompañando a la inflación. No veo una devaluación después de las elecciones en ningún escenario. Alfredo tiene para compartir con nosotros un informe que es ¿por qué se van las que se van? Sucho, vos recién contabas el tema de las empresas como tal. Alfred, contanos. Sí, mira, te digo, en los últimos días se conoció la salida de dos empresas. Uno es el laboratorio Eli Lilly, que es un laboratorio norteamericano, y otro es la petrolera china Sinopec, que vendió sus activos acá en la Argentina. Y es un fenómeno que se viene dando desde el inicio de la pandemia, digamos que compañías multinacionales de todos los rubros, desde retail, laboratorios, petroleras, anuncian su salida de la Argentina y no encuentran compradores. Eso te digo, el dato hasta más preocupante. No solamente que compañías que se van, sino que las compañías que se quieren ir no encuentran compradores de afuera y terminan casi rematando a precios muy poco competitivos con compradores locales. Bueno, hoy, Alfred, vas a un centro comercial y ves Falabella, que es tal vez uno de los anzuelos de tienda ancla más importantes, cerrado. Vas a un supermercado y decís, bueno, Walmart, el que está hoy es de Francisco de Narváez, pero en transición a una nueva marca. Digo, también se está dando esto que tiene que ver con lo que ven de afuera de nuestro país. Sí, te digo, lo que te dice es que nadie, te digo, la primera razón es la falta de rentabilidad. Nadie quiere traer dólares a la Argentina donde no puede sacarlos. Argentina no solamente históricamente es un mercado chico por cantidad de habitantes, comparado con mercados como Brasil en la región, y además es un mercado muy complicado. Lo que te dicen todos los empresarios, que te digo, los dolores de cabeza que te trae Argentina para ganar muy poco en dólares, y esos dólares no podés girar al exterior, no cierra ningún negocio. Bueno, ahí es, Sucho, parte de la realidad que nos atraviesa hoy. ¿Y qué significa esto? ¿Cómo ves ese impacto de la economía real en nuestro futuro? Es lo más saliente y completando tu editorial de hoy. El 50% de la economía hoy, o 45% para no exagerar, es informal. Y ahí sí impacta el dólar informal, porque en el fondo hoy empezaron, bueno, hasta semanas, ¿no? Empezaron a poner más trabas sobre un dólar legal, que era el contado con liquidación, pero que era un dólar de referencia también. Si le pones trabas a eso, no operás, que ahí no tocan las reservas del Banco Central, es alguien que quiere vender con alguien que quiere comprar libremente y hay un precio de referencia, lo perdiste, ese precio de referencia. De hecho, depende del activo que vos tomes, tenés un tipo de cambio diferente. Pero el dólar no marca el único camino de la competitividad por el que se van las empresas, y algo más grave,
que se vayan, que no haya comprador, como recién marcaba Alfredo, y creo que es la clave de lo que acaba de mencionar. ¿Y por qué? Porque la falta de competitividad está en los costos internos que tiene la Argentina para producir. Por más que tengas, como decía también muy bien Martín, un tipo de cambio quizás alto, el de 180, comparado con los países vecinos, pero lo que vos ves que tiene que pagar de flete una compañía argentina, de costo laboral, que tiene que pagar de costo laboral de intermediación, no el salario, que es lo más barato hoy por devaluación, sino por la intermediación que tenés, más todas las restricciones que vas teniendo en la economía, que no sos dueño de tu compañía, porque vos no podés a veces fijar un precio, tenés que pedir permiso, importar, tenés que pedir permiso, para exportar a veces tenés que pedir permiso, y todo eso hace que aumente ese costo de producción. Sí, y al ser una ganancia en pesos dividido en $1, que, repito, ponete en el lugar de una compañía, Eli Lilly, que se fue, ¿no? Cotiza en bolsa, y le tiene que explicar a sus accionistas que el dólar de Pizarra vale 100 o 96, y ellos, si quieren pagar un dividendo, lo tienen que pagar con un dólar de 670 y no sé qué. ¿Y cómo le explicás a los accionistas que si el dólar, según los diarios y según la versión oficial, vale 100, que no tenés acceso, que las trabas, que tenés que comprar un bono? Y decir, yo no quiero comprar bonos, yo soy una empresa de farmacéutica, soy una empresa de remedio, ¿qué tengo que ver con bonos? Todas esas trabas hacen que las empresas no tengan mucho incentivo de producir en Argentina. Hoy, Sucho, justamente veíamos un equipo de 11 jugadores, son $11, Julio. ¿Se viene el capitalismo de amigos, como también la historia reciente ha mostrado? Digo, en un escenario donde los jugadores internacionales se van, vuelve a aparecer ese tipo de capitalismo. Mirá, este es el, ¿lo viste, Martín, hoy? El de los 11 verdes. Sensacional. ¿Qué juega? Sensacional. Acá Alfredo puede ser el arquero, tenemos el dólar solidario, en la delantera sería el dólar MEP, tenés el dólar blue, el dólar mayorista, el dólar agro, el dólar cripto, que es el criptomonedas, tenés, bueno, distintos dólares ahí que van apareciendo, el dólar CDR, el dólar oficial, que debería ser un jugador chiquitito, ¿no? Porque no sé dónde juega, salvo en... Pero sin ir a las empresas, yo vivo en la calle Santa Fe. Sí. Los locales caídos son los que ya se fueron. Claro. O sea, las empresas en lo grande, los locales son los negocios de clase media. Y la pregunta que nos hacemos es, esto, ¿cuándo vamos racionalmente a parar la pelota y decir, muchachos, recuperemos un proyecto entre todos? ¿Qué parte es la buena de una o qué parte es la buena de otra? Es decir, ¿cómo reformulamos algo que le devuelva a la sociedad la esperanza? Porque hoy, a esta elección, entramos sin esperanza. Es que, mirá, hoy Martín, veíamos a Zorrito Bonquintero, fíjate lo que decía respecto de lo que llama una pandemia de pymes, en realidad, concretamente con la despedida de Bruni, ¿no? Decía, se desarman, bienvenida una vida libre de IVA, ingresos brutos, ART, seguros de vida, seguridad social. Fíjate, esto le pasa a una pyme en la Argentina, ¿no? Una pyme, adiós Bruni, era su proyecto, te desarman, sos historia, y ahí va el sufrimiento de un protagonista de un mundo que es el de gastronomía, que vivió esta pyme pandemia, como la bautizó, de una gastropyme, también como la marcaba. Es un restaurante, Bruni, para el que no lo conoce. Zorrito Bonquintero es un jugador de los principales dentro del mercado gastronómico, y dice, tuve que cerrar mi local. ¿Cómo se revierte esto? Primero hay que reconstruir la moneda. Todo lo que está dando vueltas en este debate tiene que ver con la inflación y con el dólar. Y en realidad es mentira, porque el dólar no es el que se está moviendo, el que se está hundiendo es el peso. Entonces hay que reconstruir el peso. Y eso no es posible si la máquina de hacer billetes está al alcance del presidente. Entonces hay una posibilidad de cambiarlo. Hay una ley que se llama Carta Orgánica del Banco Central. Esa ley hay que cambiarla y necesitamos que el Congreso nombre al directorio del Banco Central con una mayoría especial, 2/3 de los votos, que no lo pueda poner un presidente, que no lo pueda remover el presidente de turno como hizo Cristina con Redrado tampoco, que tenga estabilidad y que ese directorio sea sugerido por los bancos públicos y privados, por las universidades, de manera tal de asegurar que tengamos a los mejores expertos trabajando en la política monetaria que va a sacar a la Argentina, como lo sacó a Chile, como lo sacó a Bolivia, como sacó a Perú, como sacó a Uruguay, como sacó a todos los países del mundo. Quedan 10 países en el mundo con inflación, quiere decir que técnicamente sabemos cómo hacerlo, necesitamos darle un apretón a la política para poder resolverlo. Ahora, Martín, el hecho de que vos a la mañana te cuenten cuántos cortes de calle va a haber,
nos hace, digamos, además de lo del banco, tiene que haber un proyecto en el cual, digamos, si cortar una calle, vas preso en La Habana y en Miami. Por supuesto, o sea, nosotros hemos llegado a una sociedad que no se puede sostener a sí misma. Por supuesto. Y el acuerdo ese es esencial, tanto como el de la moneda, es el de la vida cotidiana. No le quiero bajar el precio del acuerdo, estoy de acuerdo contigo, y además es por supuesto que hay que recuperar los espacios de razonabilidad para la protesta social y los espacios de razonabilidad para la movilidad, la circulación y la producción. Dicho eso, vos tenés un montón de conflictos sociales en el mundo. Los tuviste en Chile durante todo el año pasado y los tenés ahora de vuelta con motivo de la Asamblea. Los tenés en Perú, tuviste en Colombia conflictos por el tema del intento de modificar la ley impositiva que quiso hacer el presidente de Colombia y que le salió mal. En ninguno de esos países se te dispara el dólar con esos conflictos. No, acá o sea, evidentemente el peso que se caiga a pedazos, necesitamos le sumás al recuperarlo. conflicto la moneda, exactamente. Entonces nosotros necesitamos sacarle al Ejecutivo la máquina de hacer billetes. Si logramos hacer eso, si nosotros, yo me anoto ese objetivo. Ahora, si mirá, logramos eso en el Congreso es un golazo. Ahora que algún momento paremos de endeudarnos, es un hecho fundamental. Pero ahora hablamos de por la supuesto. deuda también y le voy a dar pie a Sucho, pero Sucho, perdón un minuto, que cada vez que me hablan de la máquina de hacer billetes, inmediatamente me voy a un ex vicepresidente y me voy a Paz Rodríguez Niel con los detalles judiciales de la causa Vudú. Después vuelvo al debate de este. Paz, contanos qué pasa con Vudú hoy. La realidad es que Vudú está en condiciones de obtener la libertad condicional. ¿Por qué? Porque él ya cumplió 2/3 de su pena, una pena a 5 años y 10 meses de prisión, por cohecho, básicamente, además de otros delitos, por el caso Chicone. Entonces, ¿qué significa esto? Recordemos, Paz, que el caso Chicone es justamente el de la máquina de hacer billetes. Exactamente, acusado de haberse quedado con la máquina de hacer billetes. Acusado y condenado, con una condena que hoy está firme, confirmada por la Corte Suprema. O sea, es un caso donde, a diferencia de lo que suele pasar en nuestro país, mucho lo hemos hablado, que las condenas nunca se convierten en condenas reales porque siempre quedan instancias de apelación que no se cierran. En este caso, Amado Vudú está condenado con una condena firme. Está en su casa cumpliendo esa condena y esto se debió a distintos motivos. En primer lugar, justamente porque no estaba firme y después porque se hizo una interpretación vinculada con la situación de sus hijos menores que necesitaban a su padre, eso es lo que se consideró. Entonces se lo dejó permanecer en su hogar, después esa medida fue revocada, pero no quedó firme. La misma historia de siempre. Lo cierto es que Amado Vudú hoy está en su casa, pero esto va a durar poco. Todo indica que en los próximos días va a poder salir en libertad condicional. ¿Qué es lo que falta para eso? Lo que falta es un informe que tienen que preparar un grupo de expertos vinculados con psicólogos y con asistentes sociales. Más peritos. Decís. Vinculados, claro, un peritaje, pero de esas especialidades para ver su posibilidad de reinserción. Es prácticamente un trámite, porque además el fiscal no se opuso, justamente por esto, porque en este caso se dan las condiciones que exige la ley, que son 2/3 de cumplimiento de la pena de prisión, con lo cual es inminente que en los próximos días Amado Vudú ya quede definitivamente en libertad condicional, pero digo, ya no en su domicilio ni nada por el estilo, probablemente con una tobillera electrónica, pero va a poder andar tranquilamente por la calle. Son dos cuestiones distintas, ¿no? Por un lado, lo judicial que te plantea Paz, que los plazos se cumplen y como todos ante la ley tenemos los derechos y esos derechos son parte de la responsabilidad, y por otro lo que te indigna que es que un ex vicepresidente se haya querido quedar con la máquina de hacer billetes. Argentina no lo entendería, lo dicen habitualmente en un portal que tenemos nosotros. Claudio, ¿querías agregar algo? No, una sola cosita hablando a lo que decía Martín. Fíjate que Perú recién hoy pudo resolver su segunda vuelta. Sus 3 últimos presidentes se fueron por corrupción y acusados. El cuarto anterior se suicidó y sin embargo nunca se devaluó el sol peruano porque hace 15 años está el mismo presidente del Banco Central. Mirá todos los políticos que pasaron y en los últimos 15 años estuvo el mismo presidente del Banco Central. Y ahora Castillo lo acaban de reafirmar, o sea, sigue. Y ese motivo le dio estabilidad a la moneda. Y en cuanto a la deuda que discutían recién, yo los invito, por favor, si podés poner ese gráfico, es del Ministerio de Economía, que muestra la evolución de la deuda argentina en los últimos 40, 50 años. Siempre fue creciendo de la misma manera que su déficit fiscal. Claro. Nada más que su déficit fiscal. De hecho, hoy estamos en el máximo de deuda sin que nadie nos haya prestado, solo por la renovación de la deuda en pesos, en este caso, que no se licúa, vuelvo a decir, porque ajusta por inflación,
mayoritariamente, y hoy tenés una deuda, si vas separando, incluso en la etapa anterior, si vas comparando año por año, va creciendo y lo único que crece es el déficit fiscal. ¿Sabes una cosa? ¿Saben una cosa? A todos, y con esto termino, vamos a suponer que el Fondo, el Club de París, los bonistas, me sumo, yo soy uno de ellos. Te perdonan todos. Nos hartamos, te la regalamos. Sí. ¿Sabes qué? Estoy harto de escucharte llorar. Sos el único pobre. Llévatela, te la regalo. ¿Vos te crees que Argentina solucionó su problema? No. Si sigue teniendo déficit fiscal, estamos fundidos igual, hermano. Bueno, ahí, estamos fundidos igual. ahí, Por más que te regalen la deuda, no es el problema la deuda es la consecuencia. Te la regalan, ¿y cómo haces para financiarte este año? Si tenemos un déficit del 5 puntos, 4,5 con respecto al PBI. ¿Y cómo lo vas a financiar? ¿Qué se creen? ¿Que esta deuda en pesos, LELIQ, no es deuda? Hay relato también en esto, chicos. hay mucho relato y también ahí, más allá del lugar de la grieta que uno se quiera ubicar, y como dice Claudio, es crónico en la Argentina, cuando él te habla de déficit fiscal es claro, ¿no? Si vos gastás en tu casa todo el tiempo, todos los meses, más de lo que te ingresa, en algún momento las cuentas no cierran. Veamos lo que decía el domingo, lo tuvimos aquí, Alfonso Pratgay, que cubrió los dos sombreros, pocos lo han cubierto en la Argentina. Por un lado fue presidente del Banco Central y por otro fue ministro de Economía, y hablamos del día después, de lo que viene cuando tengamos que salir de nuevo en esta historia de déjà vu que tiene la Argentina, de este nuevo cepo. Fíjate lo que decía Alfonso Pratgay, veámoslo. El problema que tiene este gobierno es que no es confiable. Entonces, por supuesto que si este gobierno, con sus políticas, decidiera abrir el cepo, sería desastroso, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que lo contrario es virtuoso, no quiere decir que cerrando más el cepo la economía va a funcionar bien. Quiero decirte que prestes atención a todo lo que vivas. Salí, sentí, viví. La vida es acá. La vida es ahora. Bueno, y ahí está, salir, el día después, salir del cepo. Martín, ¿qué tan complejo es? Bueno, sin confianza imposible, absolutamente imposible. Si no hay un cambio... Fíjate que hubo dos presidentes, y acá me va a ayudar Bárbaro, hubo dos presidentes que tuvieron la capacidad de girar 180 grados, de cambiar el chip y de recuperar la confianza de la gente. Alfonsín tuvo primeros 2 años de la economía malos y en el 95 gira 180 grados, lo llama Surruil, van a hacer un acuerdo, un programa que tenía una mezcla de ortodoxia y heterodoxia, y el plan austral tuvo un primer año muy bueno. Alfonsín asume en el 83 y después en el 85. Bueno, o sea, los primeros 2 años muy malos, el denominador común que Austral después ahora, la primavera. Menem lo mismo. Menem los primeros 2 años muy malos, la economía con una segunda hiperinflación en su gobierno, al borde de ser destituido por una junta de gobernadores, y sin embargo da con el clavo de Cavallo, digamos, gira 180 grados sus ideas económicas, se abre a Estados Unidos, acuerda la convertibilidad con Cavallo y otra vez recupera la confianza. O sea que este gobierno podría, si Alberto Fernández tuviera la estatura política de un Alfonsín o de un Menem, probablemente podría girar y recomponer la confianza de la gente. Lo que pasa es que da la sensación que no la tiene. ¿La tiene, Julio? Ya dijo que no, lo dijo, pero en alguna medida yo escucho como ustedes sus discursos. Es decir, la única salida de la Argentina es sentarse con la oposición y decir en los puntos esenciales vamos a construir juntos un rumbo. ¿Qué vamos a producir? ¿Cómo vamos a dar trabajo? ¿Qué vamos a hacer con la deuda? Esta tarea es de gobierno y de oposición. Si no hay ese acuerdo, que no lo hizo Macri y menos lo hizo Alberto... Pero te hago un asterisco ahí, Julio. Me acuerdo cuando asumió Cristina su segundo mandato, sí, en plan línea más Alberto Fernández, que era un plan vengo a sumar, no vengo a dividir, no vengo a la grieta. Te hablo, etapa inicial dijo, vamos a llamar a un acuerdo económico y social, un gran consejo, se hablaba del pacto de la Moncloa. Asume Macri, dice, vengo a sumar, fin de la grieta, vamos a sumar un acuerdo social, pacto de la Moncloa. Asume Alberto, dice... Pero, perdón, es como el alcohólico. Siempre te dice el lunes dejo de tomar. Sí, entonces, sí, porque todas esas promesas son promesas de marinero. Si la sociedad como tal no ha decidido dar el paso a pacificarse, y pacificar es ser capaz de construir un proyecto común compartido.
Eso sería devolvernos la esperanza en un futuro. A mí me paran los pibes por la calle, y a vos también, y a ustedes también, y te dicen, hay salida para Argentina, y vos haces silencio. Vos no sabés qué decirle, ¿o no? Y es así. Esto que dice Julio es muy preocupante, porque empieza a crecer un desánimo social generalizado de mucha gente que te dice que se quiere ir, es verdad eso. Y yo realmente una de las razones por las cuales me meto, y le pido a todo el mundo que se meta también, creo que es ahora que hay que meterse,